Sí, profe, la vemos sí. igual. Bueno, listo. Entonces yo arranco. ¿Está en la página de introducción a la psicopatología? Sí, profe. Bueno, ahora está, porque yo no veo lo que están viendo ustedes. ¿Están viendo la segunda? Sí, sí. Sí, Sí. profe. Bueno, vamos a empezar un poquito por mostrarle una hoja de ruta de la bibliografía que queremos que vean y que tiene que ver con los manuales o con los libros que vamos a usar de referencia a modo general, pero que fundamentalmente nos van a servir de guía a la hora de pensar la cuestión más teórica. Si ustedes miran ahí, encuentran el libro quizás de la Asociación Americana de Psiquiatría que más se usa a nivel de investigación y a nivel de ensayos clínicos, que tiene que ver con el DSM-5, que las siglas son el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. 5 viene por su quinta edición, que está auspiciado o que está elaborado por lo que dice arriba la American Psychiatric Association, que es la Asociación Americana de Psiquiatría. ¿Bien? APA. Ese libro es un constructo categorial. ¿Alguien sabe lo que son las construcciones categoriales de trastornos? ¿Les suena que es que un diagnóstico sea categorial? Si es no, es no. Que tiene una categoría. Bueno, si viene de categoría. Es un poco una forma. Van a ver que a lo largo de esta especialidad que no hay mucho consenso a veces con los diagnósticos en psiquiatría, ¿no? Se le llaman de distintas maneras, se le llama de diferentes formas, y muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Por eso los manuales que usan los diagnósticos categoriales enumeran un poco síntomas. Si usted tiene más de tantos síntomas de estos que yo le estoy nombrando durante un periodo de X de tiempo, y esto repercute con su vida, usted tiene un trastorno de depresión. ¿Bien? De una forma muy simplificada, que nos sirve para pocas cosas, pero es necesaria, y que a veces simplifica un poco lo que son los trastornos. Pero bueno, hay que utilizar algún manual de referencia y nosotros vamos a elegir por eso. Partiendo del DSM, a la izquierda tienen lo que es el Kaplan, o Sinopsis de Psiquiatría, que es un texto un poco más amplio, que toma el DSM como referencia. Y también tenemos algunos autores quizás locales, como es la Introducción a la Psiquiatría, que es un libro de Manuel Suárez Richard. Manuel Suárez Richard es un psiquiatra de La Plata, de Buenos Aires, y que ha escrito bastantes libros con eso. Ahí tengo la foto de la cuarta edición, puede haber una nueva. Y también les traigo un libro que estamos usando ahora, de Rubiola Valladolid, que es Los Fundamentos de la Psiquiatría, Bases Científicas para el Manejo Clínico. Estos son libros que nosotros vamos a mencionar y que vamos a referenciar y que por ahí le decimos tal tema, nos gustaría que lo lean de acá, tal tema de allá. Después lo iremos viendo por las bases. Pero eso es un poco la presentación de la bibliografía. Ahora esta clase va a ser más interactiva de lo que ustedes piensan y vamos a fundamentalmente charlar aspectos que tienen que ver con cómo pensar esto. Entonces yo traje algunas preguntas. ¿Qué estudia la psiquiatría? Y dejo de compartir pantalla. ¿Qué estudia la psiquiatría para ustedes que vienen ya teniendo experiencia en otras especialidades? A ver, si yo les digo, ¿qué estudia la cardiología? El funcionamiento cardíaco, Bien. O sea, ¿cuál es el sistema o el aparato que se encarga de estudiar? ¿Cuál es el objeto de estudio de la cardiología? El corazón. Podríamos decir el sistema cardiovascular, ¿no? Bien. La neurología, El sistema nervioso, bien. ¿Y la psiquiatría? la mente. ¡Ah! ¡Qué pregunta! ¿Qué es la mente? Buena pregunta, profe. Se la estoy volando, ¿no? Vienen de rendir. ¿Qué vienen de rendir recién? Inglés. Ah, bueno, estamos tranquilos entonces. Bueno, ¿qué es la mente? Vuelvo a compartir, así vamos avanzando un poquito. ¿Qué es la mente? No está claro, ¿no?
¿Qué es la salud mental? ¿Existe lo normal y lo anormal en el campo de la salud mental? ¿Cuál es el límite? ¿Sirven los métodos complementarios? ¿Qué rol juegan los neurotransmisores? ¿Qué rol juega lo psicológico? No saben para dónde salir corriendo, ¿no? La mente sería algo relacionado con la conciencia, algo La así. mente sería O algo sí, relacionado con la conciencia. Bueno, es un concepto abstracto, podemos empezar por ahí, ¿no es cierto? ¿Qué es la salud mental? Vamos a ir a una pregunta a lo mejor un poquito más fácil. ¿Qué entienden por salud mental? ¿Siempre son de hablar tanto o pueden hablar menos? Y la salud mental sería lo que hace referencia a la capacidad de la persona de realizar las tareas normales del día a día y de relacionarse con el otro de una manera y normal, saludable, que se entienda uno, se entienda al otro, etcétera. Bien. Nicolás, ¿no es cierto? Sí, Bien. ¿Alguien más que nos pueda ampliar o sea compartir su lectura de lo que es la salud mental? Porque es un término que se usa mucho y cada vez más, ¿no es cierto? Crisis de salud mental, epidemia de trastorno de salud mental. Bueno, la salud mental es un campo. O sea, es un lugar donde convergen muchas disciplinas. Por eso a veces se la puede llamar como una transdisciplina. Donde la psiquiatría está, participa, obviamente tiene un rol protagónico, pero no es la única que participa. ¿Quién les parece que está también? ¿Qué otras disciplinas les parece que pueden formar parte y dialogar con la psiquiatría en el campo de la salud mental? Psicología. Psicología, muy bien. ¿Qué más? Tal vez cualquier área de la salud. Cualquiera de la salud, desde ya, o sea, la medicina no psiquiatría también con charla. Y por fuera de la salud, ¿te parece que hay otras disciplinas que forman el campo de la salud mental? Por ejemplo, el derecho, las leyes, tienen que ver con la salud mental. Sí, también. sí. Por ejemplo, Las que garantizan derechos básicos, por ejemplo, para que la persona pueda vivir, pueda existir, básicamente tener una casa, agua, alimentación de calidad, todo eso, bueno, puede favorecer que la persona tenga salud mental, o si no están las leyes, o si no se cumplen, puede empeorar todavía más el estado y la salud mental de la persona. bueno, pero por ejemplo, si yo mañana un paciente con un diagnóstico de esquizofrenia que atiendo yo, en el medio de un brote psicótico, agarra una pistola, dispara y mata a alguien. Yo tengo que definir si ese paciente a veces es imputable o no imputable, o sea que también tengo que hablar con un juez y decirle, mirá, la psiquiatría trata patologías como la esquizofrenia, que hay una distorsión de la realidad, donde puede haber alteraciones del ascenso de percepción. Yo le puedo decir, mi paciente no estaba en su juicio de realidad para ser preso, tiene que ir a un instituto neuropsiquiátrico, pero no a la cárcel. ¿Entienden? Entonces ahí nos tenemos que poner a hablar con los jueces. Y los jueces me dicen, bueno, pero era imputable, comprendía, entendía, era capaz de conducir sus acciones. Y yo voy a decir que quizás sí, o quizás no. Y que el psiquiatra del otro lado dice que sí. ¿Bien? O podemos tener un paciente con un cuadro de consumo problemático de cocaína que esté muy grave y no se quiere internar y yo lo quiero internar, yo tengo que hacer una internación compulsiva. ¿Se dan cuenta cómo son todos factores que conviven en un campo donde tenemos que hablar diferentes idiomas? ¿Bien? Por eso, si bien puede haber muchas definiciones de salud mental, a nosotros nos gusta pensarla como un campo heterogéneo, interdisciplinario, donde conviven un montón de
especialidades y no especialidades, porque también trabaja la enfermería, y trabaja la antropología, y trabaja la filosofía, y trabaja la ética, y trabaja la cultura, chicos. ¿Conocen lo que es la depresión? ¿Saben lo que es la depresión como enfermedad? Bueno, la depresión va a ser probablemente la causa de discapacidad más importante del mundo en los próximos 10 años, ¿no? La principal causa de discapacidad significa que va a ser la principal causa por la que las personas van a no trabajar o no van a poder ser productivas. ¿Y saben cuál es la complicación más grave de la depresión? El suicidio. El suicidio. Bien. Entonces uno podría decir, bueno, trabajamos para que los pacientes no se suiciden. Pero por otro lado empieza a haber un montón de conductas que empiezan a decir que si alguien quiere no vivir más, puede pedir la eutanasia en algunos países. ¿Saben lo que es la eutanasia? Es la voluntad abierta de decir que quiere morir, que quiero hacer, que se me administre algún tipo de intervención farmacológica que me termine con la muerte. Y eso hace un tiempo era improbable. Sin embargo, las cosas van pasando. Y siempre que le digo que cómo está la cultura metida en esto, ustedes saben que hasta el año 1983, el DSM, ¿se acuerdan de ese librito que les mostré hace ratito? El DSM-3, viste que estamos en el 5. ¿Saben que contemplaba la homosexualidad como un trastorno mental? En los manuales de hace 40 años, no tanto tiempo atrás, estamos hablando de la época, ser homosexual era un trastorno para el psiquiatra. ¿Sí? Existían diagnósticos, existían tratamientos, ¿entienden? Hasta que un tiempo dijeron, che, muchacho, es una locura. No es una patología la atracción afectivo-sexual por las personas del mismo sexo. ¿Entienden? Ni les cuento lo que se pensaba que una persona travesti era una psicosis. ¿Entienden? Entonces, está bueno ir pensando cómo las cosas van cambiando, la cultura va cambiando, el hombre va cambiando, y la salud mental a veces está en el medio de todo eso. A lo mejor hay diagnósticos que yo utilizo hoy que dentro de algunos años dicen que son una barbaridad. ¿Me siguen con esto? Fíjense que vuelvo a compartir, porque una de las preguntas que yo les prohibía es, ¿cuál es el límite? Digo, ¿existe lo normal y lo anormal en el campo de la salud mental? ¿Cuál es el límite? Digo, yo les hago algunas preguntas para ver si ustedes pueden pensarlas. Supongamos que yo digo que existe Dios y que Dios es la fuente del hombre y es el origen de la vida y que es un ser que cuando nosotros nos vamos a morir nos va a dar otra vida. ¿Bien? ¿Ustedes qué dirían? ¿Eso es un delirio? ¿No? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? Es una creencia popular. Es una creencia. Bien. ¿Está aceptada culturalmente creer que hay un Dios, creer que hay una vida después de la muerte? Bien, perfecto. Ahora, si yo digo que en nombre de ese Dios tengo que ir y atacar a- al capitalismo norteamericano y me subo a un avión, ataco al piloto, agarro la conducción de ese avión y me choco contra las Torres Gemelas y contra el Pentágono. Ustedes dirían lo mismo, ya dirían, te está yendo al barro, porque en algunos lugares del mundo esas personas fueron consideradas héroes, ¿no? En otro lado del mundo fueron asesinos. ¿Me siguen? Entonces digo, no es tan sencillo. Vamos a poner ejemplos más reales. ¿Qué es una cábala? ¿Alguien sabe lo que es una cábala? Bien, se ríen algunos, ¿no? Seguro tienen algunas cábalas para ir a rendir esas cosas. ¿Alguien se anima a contar la cábala que tiene o no se anima? No se anima, nadie se anima. Capaz se mufa, profe, si la contamos.
Ah, ¿se hace mufa? No, no sabía eso. Bueno, voy a No, no contar sé, yo creo eso. vos crees eso. Bueno, hay gente que piensa que si va a rendir con la camisa blanca adentro del pantalón y con la virome que le regaló el abuelo para la comunión, va a rendir bien. ¿Bien? ¿Alguien medicaría a una persona con una cábala? No. Bien. Y si esa persona un día se le rompe la camisa y se la pierden y deja la facultad porque dice que no puede ir a rendir sin esa camisa, y deja la facultad y no va más? Claro, pero ahí ya sería algo mucho más obsesivo, más que una cábala. Bien. Entonces ya estamos hablando de que algo que podía ser aceptado y entendido y hasta funcional pasa a ser un poco extraño, ¿no? ¿Saben lo que es una obsesión? La obsesión es una idea, un pensamiento o una imagen que se mete intrusivamente en la cabeza de alguien y que lo pone bastante ansioso, le condiciona la conducta y demás. ¿Bien? Ahora, hay gente que tiene obsesiones con el orden o con la limpieza. Le gusta ver toda su casa limpia, está siempre atrás con un trapito cuando vos estás moviéndote, te hace dejar las zapatillas en el palier y te hace pasar por esos esquíes que usan. ¿Cómo lo ven a eso? Y depende cómo reaccione cuando no esté ese orden. Bien. Y se ha llegado a pelear con mucha gente porque no ha querido sacarse las zapatillas porque tenía frío. Y ha tratado muy mal a un amigo porque una vez volcó un vaso de Fernet en la mesa, sin querer. ¿Bien? ¿Qué les quiero mostrar con todo esto? Que a veces, como en otras especialidades, uno dice, bueno, una persona con un nivel de glicemia de 120 miligramos por decilitro, podríamos pensar que tiene algún tipo de diabetes, ¿no? El límite es neto, el límite es claro. Una persona que le tomamos la presión arterial y da más de 120 o más de 80 milímetros de mercurio, podemos decir que es una persona con algún problema de hipertensión, ¿no? El límite es más claro. Bueno, nosotros vamos a trabajar todo este cuatrimestre con una especialidad donde el límite a veces es mucho más difuso. A veces hay que analizarlo con mucho detenimiento. A veces no nos resulta tan fácil entender si hay o no hay alguna cuestión. Por ejemplo, un delirio. ¿Saben lo que es un delirio? El delirio es una perturbación del pensamiento, ¿no? De una persona, por algún motivo, tiene alguna alteración en el contenido, en lo que piensa. Ahora, si yo voy y les digo, la verdad que estoy muy preocupado, muy enojado, porque mi mujer me es infiel, ¿sí? No para de encerrarse en el baño, mandar mensajitos, está rara, no me deja que me acerque, yo creo que está con un compañero de trabajo. ¿Eso qué es? Ojo lo que van a decir, ¿eh? Estamos hablando de una simulación. ¿Eso puede ser un delirio Una inseguridad, celotípico? ¿Cómo? que no sé si cataloga como delirio, sería más como una inseguridad. Bien. O sea, un delirio capaz que sería que piense que con cualquier hombre que se le cruza lo engaña o algo así, algo más Bueno, grave por ahí. pero los delirios celotípicos o los delirios de infidelidad a veces son así. Obviamente que a veces no son delirios, son infidelidades, ¿no? Pero vamos a esta idea de cómo cuando nos toquen evaluar cosas, algunas van a ser por ahí más claras y más sencillas y otras no lo van a hacer tanto. Bien. Entonces, prepárense para un terreno muy interesante de pensar lo complejo y no lo simple. Y eso también es otra de las primeras cosas que tenemos que hablar. Nada en salud mental, nada en psiquiatría se explica de manera lineal y sencilla.
El ser humano y sus conductas es complejo, por lo tanto, no tenemos una identificación del origen de los trastornos de psiquiatría. ¿Bien? Sí sabemos que puede haber cierta tendencia hereditable en ciertos trastornos, el trastorno bipolar, algunas cuestiones psicóticas, algunas cuestiones de la depresión, pero también es muy difícil saber cómo se transmiten los genes en psiquiatría. Sabemos que si una madre es esquizofrénica o un padre es esquizofrénico, el hijo tiene un 50% más probabilidades que el promedio de ser de ser depresivo. Ahora, ¿eso estuvo en los genes? ¿O eso fue por convivir todo el día y ser educado por una paciente depresiva? ¿Entienden? Entonces, el medio, el entorno, los hechos traumáticos, hay un montón de cosas que influyen en el desarrollo de los trastornos psíquicos. Algunas podemos tenerlas un poco más claras y muchas de ellas no lo sabemos por qué la gente se deprime y por qué la gente no se deprime. ¿Bien? Entonces, ahí hay otra diferencia. La primera es que ustedes estudian muchas materias con límites netos entre normal y patológico. Acá muchas veces hablamos de que los límites son difusos. Gran parte de lo que trabajamos no podemos entender de dónde viene necesariamente. ¿Bien? Entonces son cosas que es importante. ¿Saben por qué en esta especialidad hablamos más de trastornos de ansiedad, de trastorno depresivo, de trastorno psicótico, más que de enfermedad? ¿Les ocurre por qué? En general tiene que ver porque uno de los criterios es lo que le trastoca la vida a las personas tener los síntomas que tienen. ¿Bien? Entonces, por eso hablamos de trastornos, porque son disfuncionales. Entonces alguien te podría decir, bueno, si vos sos una persona que es muy fanática religiosa, pero esto no te trastoca tu vida, podemos no hablar de un trastorno. Si te trastoca tu vida, capaz que ya es otra cosa. Bien. ¿Hasta acá alguna duda, algo que quieran decir o más o menos podemos seguir? Más adelante vamos a hablar de los métodos complementarios, el rol de los neurotransmisores y el rol de lo psíquico, de lo psicológico. ¿Avanzaron en lo que están viendo o siguen viendo lo mismo? Sí, la misma, profe. A ver, ¿por qué no me deja pasar? Ahí está. ¿Cómo pensar los trastornos psiquiátricos? ¿Están viendo? Ahora sí. Sí, profe. Bien. Bueno, una de las cosas que nosotros les proponemos es pensarlos como síntoma, como síndrome y como trastorno. ¿Qué significa eso? La tristeza es un síntoma. ¿Bien? ¿La tristeza es una patología? No, es Estar una triste. emoción. Bien, es un estado emocional. Perfecto. Ahora, si la tristeza se da en el marco de un síndrome depresivo, ya podemos hablar de que hay un síndrome depresivo. Por eso cuando nosotros identificamos síntomas, esto es un ejercicio no muy distinto al del resto de la medicina, ¿bien? Piénsenlo de esa manera. Piénsenlo como que vamos recabando síntomas, tristeza, pocas ganas, pérdida de deseo sexual, pérdida de apetito, dificultades para conciliar el sueño, tendencia al aislamiento, y eso nos puede configurar un síndrome. ¿Qué es un síndrome? ¿Cómo definirían síndrome? Un conjunto de síntomas. Bien. ¿Un síndrome habla de etiología? Si yo digo, tengo un un síndrome abdominal agudo, ¿estoy diciendo qué tiene ese paciente? No. No. Acá vamos a pensarlo igual. Si yo describo un síndrome ansioso, si yo describo un síndrome depresivo, si yo le presento a un paciente y le digo, bueno, este paciente presenta un síndrome psicótico caracterizado por esto, esto y esto, un síndrome maníaco, un síndrome de excitación psicomotriz, un síndrome impulsivo o un síndrome confusional, por ponerles algunos, hay mucho más, no le estoy diciendo qué es la causa, le estoy describiendo lo que estamos evaluando. Y así como existe un examen físico, que es el que ustedes hacen y entrenan, tenemos un examen mental. Es lo que vamos a aprender en estas primeras clases, que es cómo evaluar o cómo indagar un paciente desde la perspectiva mental. ¿Bien? ¿Qué cosas hay que estar atento? ¿Qué cosas hay que preguntar? Y en eso les voy a plantear, bueno, acá tenemos lo de la salud mental, ¿se acuerdan? Y en eso, ¿qué es lo más importante? Que no se olviden lo que somos. Y nosotros somos médicos.
estudiantes de medicina. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que evaluar es que eso que estamos viendo, ese síndrome, no se deba a qué cosa, a una causa orgánica. ¿Se les ocurre algún ejemplo de un síndrome, por ejemplo, depresivo, cuya causa no sea la depresión mayor que vemos los psiquiatras? Dejo de compartir un momento. No sé, por ejemplo, un paciente capaz que está con un hipotiroidismo, no tiene tantas ganas de hacer, no sale, todas esas cosas y es eso. Perfecto, Renata. Ese es el tipo de ejemplo que tienen que ir pensando. Un paciente que me venga a ver a mí y me cuente que se cansa, que no tiene ganas de salir de la casa, que por ahí se agita un poco, que siente que el cuerpo está débil todo el tiempo. Yo primero tengo que pensar que no esté anémico, que no esté hipotiroideo. Depende de la edad, tengo que pensar si no tiene un CA de cabeza de páncreas. ¿Me entienden? Eso va a ser una de las cosas más importantes que nosotros le vamos a preguntar en todo el año. Nos vamos a llevar todo el tiempo a que piensen, hagan la especialidad que hagan, que primero hay que descartar las causas no psiquiátricas de un síndrome psiquiátrico. ¿Por qué? Porque si nosotros empezamos a tratar al paciente por una depresión, y en realidad lo que tenía era un tumor, miren, hace dos semanas atrás, me vino una mujer de 65 años a mi consultorio, sin antecedentes psiquiátricos, que hace 4 meses estaba siendo tratada por depresión. Los síntomas que la paciente traía eran mucho retraimiento social, cuando era una persona que habitualmente se juntaba, dificultades para concentrarse, pérdida de peso, por momentos irritabilidad, no dormía bien, y obviamente ya se estaba sintiendo mal, por ahí lloraba, no quería salir de la casa, no se sentía para juntarse con la gente, entonces por ahí la pasaba todo el día en la cama. Ya le habían dado 2 antidepresivos y no había mejorado nada. Yo lo primero que le pedí fue una resonancia de cráneo. Y resultó tener un tumor frontal. ¿Sí? ¿Qué les quiero decir con esto? Nosotros no tenemos que perder nunca la lectura médica clínica general. Todo es orgánico hasta que se demuestre lo contrario. Por eso yo trabajo mucho en la formación de residentes. Yo hice mi especialidad. ¿Conocen el centro de Agudo Ávila? El psiquiátrico de la provincia que queda en la calle Santa Fe y Suipacha, a la vuelta de la Facultad de Medicina de la UNR. ¿Han ido alguna vez por ahí? Sí. Cerca de la terminal de colectivos queda. Y si ustedes pasan por esa esquina van a ver muchos pacientes psiquiátricos muchas veces deambulando por la zona o pidiendo. Mi formación la hice ahí y enfrente está el Hospital Centenario, que era un hospital donde nos llamaban a cada rato para ver interconsultas. Y siempre el ejercicio prolijo es que tengamos que descartar lo orgánico. Por eso a mis pacientes le pido una interconsulta con el clínico, por eso a veces les pido que vayan a ver al neurólogo, por eso le pido una resonancia, por eso le pido un laboratorio de sangre. Por eso a veces hay que sospechar de las sustancias. ¿Bien? Ayer se internó en el hospital un paciente con un episodio psicótico agudo, un síndrome psicótico agudo, más delirante imposible, totalmente alucinado, con excitación psicomotriz, y tenía una intoxicación con cocaína. Lo trajo la policía porque había estado generando unos disturbios en la zona del monumento. Y cuando le pedimos en sangre y en orina metabolitos de la cocaína, estaban presentes. El cuadro remitió en 24 horas, el paciente se le fue dando un suero, se calmó y se fue a su casa. No era un esquizofrénico. Tenía un síndrome psicótico agudo debido a consumo de cocaína. ¿Me siguen? Ese ejercicio es importante que no lo pierdan nunca. Por eso nosotros, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a ver los síndromes, vamos a estudiar los posibles formas